Hola, ¿cómo estás? Este es el Ministerio de Enseñanza, Gracia y Paz. Si no me conoces, si es primera vez que estás por aquí, mi nombre es Benjamín Vega. Vamos a hablar del pecado, específicamente que el pecado está muerto y la diferencia del pecado con las obras de la carne. Hay mucha gente que le tiene miedo al tema, mucha gente que no lo conoce, gente que está arraigada a la tradición, a lo que aprendieron, que también le enseñó otro que no sabía, y otras personas que están muy comprometidas con sus organizaciones. Entonces es un tema bien difícil para muchas personas, pero es muy claro en la Escritura. Así que vamos ahí y lo vas a comprender. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el apóstol Pablo. Y cuando entendamos el 56, vas a entender que en el 55, estas son unas preguntas que él está haciendo de una manera sarcástica. Dice, verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que el veneno de la muerte es el pecado. O sea, el pecado produce muerte. Pero lo que le da poder al pecado es la ley. Ley le da poder al pecado y el pecado produce muerte. ¿Ok? Ahora, para que entendamos, vamos a ir un poquito más atrás, en Romanos capítulo 5, verso 13, donde el mismo apóstol nos explica algo referente a la ley. Vamos allá. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, antes de la ley había pecado, pero no se inculpaba de pecado, porque no había ley. Entonces quiere decir que la palabra pecado nace cuando nace la ley. ¿Por qué? Porque la palabra pecado es violar la ley. Entonces, como ahora hay ley, el que viola la ley es pecador. Eso se llama pecado. Antes que hubiera ley, no tenía nombre. No habían pecadores. Entonces ahora, en Romanos 10:4, dice que este sistema de la ley llegó a su final cuando Jesús estableció el sistema de la gracia, porque dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces ahora nosotros estamos en la gracia de Jesucristo y la ley terminó cuando el Señor, o sea, el fin de la ley fue Cristo. Entonces cuando la ley termina, volvemos como al principio en Romanos 5:13, que antes de la ley no había pecado, porque si no hay ley no se puede inculpar de pecado. Ahora, al llegar Cristo y terminar la ley, no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso es, el pecado está muerto. Por supuesto, suena como que es una deducción que yo saco de esto, ¿verdad? Pero no es así. En Romanos capítulo 7, el verso 8, dice así, vamos a leerlo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ahora presta atención, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora te voy a hacer una aclaración. Yo soy un estudiante de la palabra y yo sé diferenciar, primero sé ir y conocer, ver las palabras originales para entender a veces lo que realmente quiere decir o la profundidad de la palabra original. También entiendo cuando es una parábola o una hipérbole, una exageración, o cuando es un símbolo, o cuando es un tipo de algo, cuando es una metáfora, pero en este caso es algo literal. ¿Por qué? Porque te lo dijo Romanos 5:13, que si no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces aquí, si Cristo fue el final de la ley, Romanos 7:8 te está diciendo que sin la ley el pecado está muerto. Entonces, si volvemos al texto con el que iniciamos la conversación, en el 1 Corintios 15:56, y lo leemos de atrás para adelante, si no hay ley, entonces nada le da fuerza al pecado y el pecado muere. Y si el pecado muere, que es el veneno de la muerte, entonces no hay muerte. Por eso en el 55 él hace la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu veneno? ¿Cuál es el veneno de la muerte? El pecado, pero el pecado está muerto. Por eso le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y le dice al sepulcro, en relación a la muerte, ¿dónde está tu victoria? Perdiste la pelea.
Ahora vamos a ir al verso 57, donde él dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros somos los que vencimos. ¿Te das cuenta? Entonces, fin de la ley, Cristo. Sin ley, el pecado está muerto. Y si el pecado está muerto, nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos la victoria. Y la victoria se traduce por vida eterna. Por eso es que él dijo: yo he venido a darte vida, y vida en abundancia. La vida en abundancia quiere decir vida eterna. Por eso vamos a leer en Juan capítulo 11, el verso 25 y 26, para que entiendas dos conceptos que están allí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Porque la vida de Dios no es una vida temporal, es una vida eterna, vida en abundancia. Ahora, verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces ahora es la segunda cosa, es una garantía de nunca separarnos de Dios. Por eso, esto es morir, es separarse. Y morir eternamente es nunca separarte de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 35, 36, te lo voy a poner por aquí, dice que nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, hay una garantía de que nosotros tenemos vida eterna, pero nunca seremos separados de Dios. Lo único que nos podía separar de Dios era el pecado, y el pecado está muerto. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y la gente confunde y aplica eso a los nacidos de nuevo. No, nosotros estamos en la segunda porción que dice: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, lo puedes tomar como un texto evangelístico, es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres muerte por el pecado o vida eterna en Jesús? Si yo escojo la vida eterna en Jesús, hay una garantía que nunca voy a morir, y ese pecado que me mató un minuto antes ya no existe para mí y no me puede nunca más matar, porque ahora yo tengo la vida eterna y ese pecado desapareció. Yo no peco, no hay pecado, yo soy impecable. Esto es duro para muchas personas, empezar a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque las personas a veces tienden a confundir el pecado con las obras de la carne. Y las obras de la carne, sí, dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo está vendido al pecado. Dice el apóstol Pablo, en manera de exhortación, que no proveas para los deleites de la carne. Dice el apóstol Pablo que los deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu y se oponen entre sí. Hay una batalla en nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo también en Romanos 8, verso 23, 24, por ahí te lo voy a poner también aquí, dice que la creación está gimiendo a una por su redención, por la redención y la adopción de nuestro cuerpo. Entonces sí estamos en una batalla que libramos para vencer las obras de la carne, pero esas obras de la carne, las cuales estamos combatiendo, no son los pecados que dice la Biblia que nos van a matar y a separar del Señor. El pecado no me puede matar. No hay nada que yo haga que le pueda decir pecado. Yo no peco, no hay pecado. Así, no hay pecado. Hay obras de la carne. Las obras de la carne no ponen en riesgo mi vida eterna. Lo que pone en riesgo mi relación con mis seres queridos y con mi propia salud y mi propio bienestar. Es algo, como dice el apóstol Pablo, que no nos conviene, que no tienen frutos, y dice el apóstol Pablo que no son dignos de personas llamados a ser santos como nosotros. Así que tenemos muchas maneras de abordar el tema sin caer en la condenación, tocando algo que el Señor nos ha regalado, como es la vida eterna. O sea, cuando tú tienes a un hermano que está caminando en las obras de la carne, puedes exhortarlo, animarlo de cualquier manera, menos amenazándolo con perder algo que él no trabajó para tenerlo, sino que el Señor se lo regaló. Dice la Biblia que el Señor, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él murió por nosotros.
que cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Entonces, hay mucha evidencia de que el Señor, cuando nosotros ni pensábamos en Él, Él se acercó a nosotros. Mucho más ahora que estamos o que somos hijos de Él, que tenemos su Espíritu Santo, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, que el Señor, por una falla que tengamos de nuestra carne, nos quite nuestra salvación y nos haga perecer. No tiene sentido ni base bíblica. Así que yo te doy gracias por estar allí. Yo espero haberme sido lo suficientemente claro para que entiendas el tema y para que sigas creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y espero que el Señor alumbre los ojos de tu entendimiento y que tengas, por lo menos vayas a la librería y veas cada uno de nuestros videos y te sigas nutriendo de la palabra de Dios y creciendo en esta gracia maravillosa y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quien te habló, tu hermano y amigo Benjamín Vega, te doy muchas gracias por estar allí. Yo espero que compartas el video y que te suscribas al canal. Te veo en el próximo video. Te declaro bendecido con toda clase de bendición. Hasta la próxima.